Niveles de tensión. Los niveles de tensión encontrados en el transformador son los siguientes. En su devanado primario hay una tensión de 11.400 voltios. En su secundario hay una particularidad muy interesante porque encontramos dos tensiones, 208 voltios y 110 voltios. Características técnicas y eléctricas del transformador. Tenemos una tensión nominal primaria que inicia con 11.400 voltios, después una tensión nominal secundaria de 208 voltios o 110 voltios. Trabajamos a una frecuencia de 60 Hz con un tipo de conexión trifásica. Condiciones de seguridad son tres. Limitar área de trabajo. Escuchar atentamente al CISO. Calentamiento previo para evitar lesiones. Función del CISO. La función del CISO es proteger la salud de las personas que conforman la cuadrilla. Es la persona que previene la seguridad de todos, observando las maniobras de sus compañeros y verifica la realización de manera correcta. Que toda el área esté segura, que cada uno cumpla con su función y que la actividad se logre realizar de manera correcta y segura. Función de las cuadrillas. La función de una cuadrilla es de distribuir el trabajo, donde una de ellas será nombrado CISO como la persona de prevenir la seguridad de sus compañeros. El jefe de cuadrilla, que es el encargado de escoger las personas que realizarán la actividad y de explicarles de manera correcta cómo realizarlo. Y por último, las dos personas que faltan, una de ellas será la que le colaborará para que no tenga muchas dificultades. Tipo de núcleo. El núcleo del transformador está compuesto por láminas de acero, con excelente permeabilidad magnética, dando como resultado un núcleo de alta eficiencia, baja corriente de excitación y bajo nivel de ruido. Distancias de seguridad respecto al transformador. Ya que estamos trabajando con niveles de tensión de 11.400 voltios, debemos tener una distancia mínima de 60 centímetros entre la persona y el transformador. Y además, debemos tener en cuenta los 15 centímetros de distancia de la cámara, para un total de 75 centímetros. Para mayor información, consultar el RETI artículo 13. Desequilibrio de tensiones. El desequilibrio de tensiones en un sistema eléctrico ocurre cuando las tensiones entre las líneas no son iguales y puede ser definido como la desviación máxima respecto al valor promedio de las tensiones. Se recomienda que el desequilibrio de tensiones sea menor al 2%. Tipos de aceite. La compañía ABB utiliza cuatro tipos de aceite: parafínico, nafnético, silicón y biotem. Ubicación del DPS. La ubicación del DPS se localiza en la celda del seccionador, en la cual se debe estar lo más cerca posible al transformador. Metrología. Ciencia de la medición. La metrología incluye aspectos técnicos y prácticos relacionados con las mediciones, cualquiera que sea su incertidumbre, que sea con campo de la ciencia de la tecnología a la cual se aplique. Trazabilidad. Propiedad de resultado de una medición o del valor de un patrón, en virtud de la cual ese resultado se puede relacionar con referencias estipuladas, generalmente patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena interrumpida de comparaciones que tengan todas las incertidumbres determinadas. Exactitud. Cercanía del cuerpo entre el resultado de una medición y un valor verdadero de la magnitud por medir. Nota: el concepto de exactitud es cualitativo. Sensibilidad. Cambio en la respuesta de un instrumento de medición dividido por el cambio correspondiente en el estímulo. Nota: el valor de la sensibilidad puede depender del valor del estímulo. Todo lo dicho anteriormente se puede encontrar en la norma NTC 2194. Error absoluto. Cuando se necesita distinguir entre error y error relativo, el primario a veces se denomina error absoluto. Error relativo. Error de medición dividido por un valor verdadero de la magnitud por medir. Calibración. Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores de las magnitudes que indican un instrumento de medición, sistema de medición o valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes determinados por medio de los patrones. Referencia. Condiciones de utilización prescritas para ensayar el funcionamiento de un instrumento de medición o para comparación de los resultados de mediciones. Nota:
Generalmente las condiciones de referencias incluyen valores de referencias o intervalos de referencias para las magnitudes de influencia que afectan el instrumento de medición. Error de paralaje. Este error ocurre debido a la posición incorrecta del operador con respecto a la escala graduada del instrumento de medición, la cual está en un plano diferente. Este error se corrige mirando perpendicularmente el plano de medición a partir del punto de lectura. Histograma. Los histogramas son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante la distribución de los datos. Los histogramas se pueden elaborar con atributos o con variables medibles tales como peso, temperatura, tiempo, entre otros. Precisión. Se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos en mediciones repetidas de una magnitud. Cuando menor es la dispersión, mayor es la precisión. Medida o promedio. Se define como el coeficiente entre la suma de los valores de la variable, entre paréntesis datos, y el total de datos. Puesta a tierra de celda de transformador de 500 kVA. En la parte inferior frontal de la celda se debe instalar una sección mínima de 20 por 30 milímetros. Esta barra de tierra debe soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos causados por corrientes de cortocircuito. La barra de tierra se instala a lo largo de la celda y se une con las otras celdas mediante cobre desnudo de 2 ceros AWG y conectores de compresión. Esta barra debe ir conectada a la estructura mediante una trenza en cable. Todo lo explicado anteriormente se va a tener en cuenta para la realización de la siguiente práctica, la cual será por cuadrillas. En esta práctica vamos a realizar una medición por medio de una cámara termográfica en la cual vamos a analizar los bujes de entrada del transformador de 500 kVA y los bujes de salida, en los cuales vamos a ver el desequilibrio entre fases. Procedimiento. El procedimiento a seguir es primero realizar un precalentamiento muscular. Segundo, el CISO hará una charla en la cual se evaluarán los riesgos en la operación. Tercero, se dirigirán al lugar para realizar la operación. Allí el CISO volverá a hacer esa charla. Cuarto, empieza el procedimiento. Descripción del procedimiento. Para realizar este procedimiento se debe seguir la siguiente posición: espalda recta, posición cuclillas y talones en el suelo. Ya para capturar la foto se necesita la ayuda de otra persona designada por el jefe de grupo, el cual enfocará la imagen para tomar esta fotografía. Niveles de tensión. Los niveles de tensión encontrados en el transformador son los siguientes.